siguientes elementos, que son dolor, edema y fiebre. Me presento, mi nombre es Jordano García Guamán, soy médico internista, laborando actualmente en el pabellón 2 Primera. Bien, si es que hay alguna si es que hay algún problema con el audio, con las imágenes, por favor me avisen de inmediato, o si hay algún tema que no quede claro, no hay ningún problema, me pueden avisar para repetir o absorber las dudas durante la presentación. Bien, ok, comencemos entonces por el primer tema, que es dolor. Y cuando nosotros hablamos de dolor, es uno de los motivos más frecuentes de consulta, tanto ambulatoria como en emergencias. Permíteme un momento. Bien, como habíamos señalado entonces, dolor es la causa más frecuente de consulta tanto ambulatoria como en emergencias. ¿Y qué entendemos por dolor? El dolor viene a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable de un segmento del cuerpo. Un momento, por favor. Mencionábamos entonces que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable en un segmento del cuerpo. Ahora, todos nosotros en algún momento hemos experimentado dolor, ¿no? De pronto tenemos una pequeña punzada en la cabeza, de pronto tenemos un pequeño dolor en el hombro, de pronto un dolor en la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado dolor en mayor o menor medida. Ahora, ¿todo dolor es relevante, es clínicamente relevante e importante? No. Como pueden visualizar ustedes en pantalla, el dolor adquiere importancia médica cuando es intenso, persistente o recurrente. Van a ver que algunos pacientes van a acudir a la consulta de emergencia o ambulatoria refiriendo dolor de cabeza, dolor de hombro, dolor en la rodilla, pero cuando uno le pregunta menciona que es ocasional, que de cuando en cuando le da una punzada, que lleva meses así y que quiere saber por qué le duele. Entonces, tengan en cuenta lo que ya hemos mencionado. El dolor muchas veces es irrelevante. Muchas veces vamos a experimentar dolor, pero no tiene ninguna relevancia como tal. Solamente adquiere relevancia cuando es intenso, cuando es persistente o es recurrente en el tiempo. Solamente bajo esas circunstancias tiene importancia clínica o relevancia clínica el dolor. Muy bien. Además, otro dato muy importante, el dolor no siempre se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Muchas veces podemos experimentar o tener pacientes que acusan bastante dolor, muy, muy intenso. Y uno podría pensar rápidamente que un dolor intenso es indicativo de que algo grave le está pasando, pero no, no necesariamente es así. Un ejemplo muy simple y sencillo es la odontalgia. Uno puede tener un dolor de muela, un dolor de pieza dentaria, el cual puede ser muy doloroso, muy fregado, pero sin embargo no representa no representa alguna enfermedad seria o una enfermedad que ponga en riesgo la vida del paciente. Sí es muy dolorosa, correcto, pero no necesariamente va a poner en riesgo la vida del paciente o no necesariamente significa de que el paciente tenga algo grave. En ese punto entonces debemos recordar que que el dolor solamente tiene importancia cuando es muy intenso, cuando es persistente o recurrente, pero no necesariamente todo dolor intenso implica alguna patología severa. Vamos a ver que en general tenemos dos tipos principales de dolor. Dentro de la clasificación de dolor vamos a tener el dolor orgánico y el dolor funcional. Cuando nosotros hablamos de dolor de tipo o de naturaleza orgánica, es aquel dolor
que se da a consecuencia de una lesión que compromete centros o vías sensitivas. Por ejemplo, yo estoy pelando o intentando abrir una lata de atún, de conserva de atún, y de pronto me hago un corte, ¿no? En ese momento, además de experimento dolor, sangrado y una sensación desagradable. Eso es el ejemplo de una lesión orgánica, perdón. Vamos a ver cómo sigue ingresando. Ese es el ejemplo entonces de un dolor de tipo orgánico, es decir, existe un sustento o un daño producido en algún órgano del cuerpo que va a generar la sensación desagradable conocida como dolor. Y esa sensación desagradable se va a transmitir a través de centros o vías sensitivas. Sin embargo, con mucha frecuencia también vamos a encontrar el dolor funcional, también conocido como dolor nociplástico. Es un dolor intenso, pero en la cual no hay evidencia de lesión alguna. Es un dolor de tipo funcional, es decir, a diferencia del dolor orgánico, no hay una evidencia o no se puede encontrar alguna lesión, algún daño en órgano o víscera que pueda justificar el dolor. Pero sin embargo, el paciente experimenta dicha sensación incómoda. Es así entonces de que algunos pacientes pueden venir refiriendo un dolor de largo tiempo, pero un dolor poco definido. En el caso del dolor de tipo orgánico, este suele ser un dolor bien localizado, de características fácilmente descritas por el paciente. Doctor, ¿sabe qué? Me duele el hombro, ya tengo 3 días con un dolor en el hombro, me punza, doctor, y sobre todo cuando levanto el brazo me duele demasiado, cuando quiero levantar cosas pesadas me duele demasiado. Ok, y efectivamente, cuando uno lo evalúa puede que encuentre alguna lesión a nivel del hombro. Pero podemos tener, por el contrario, un paciente que viene, ¿sabe qué, doctor? Me duele la barriga, pero no sé, es un dolor que aparece, desaparece, a veces me retuerce por acá, me retuerce por allá, me fastidia, después al día siguiente ya no lo tengo, pasan 2 días, otra vez estoy con el dolor, y te señala con la palma de la mano todos los cuadrantes del abdomen. Es un dolor no muy bien precisado por el paciente, puede ser de intensidad moderada, severa, pero el paciente no puede describir un sitio exacto del dolor, no puede definir una localización exacta del dolor. Este dolor funcional, ¿cuándo debemos considerarlo o cuándo debemos sospechar que el dolor que aqueja al paciente es de naturaleza funcional? Si es un dolor de larga data, más de 3 meses de evolución, si tiene una distribución regional, es decir, no está adecuadamente localizado, y en tercer lugar, si está acompañado de otros síntomas del sistema nervioso central, como por ejemplo fatiga, alteraciones del sueño, alteraciones del estado del ánimo. Por ejemplo, ¿alguien puede mencionar algún dolor o alguna patología que curse con dolor de estas características, que dure bastante tiempo, acompañado de otros síntomas y en la cual no se puede identificar una causa orgánica? ¿Qué patologías pueden dar dolor de largo tiempo y sin embargo no encontrarse un daño orgánico? ¿En la artritis reumatoide? No, la artritis reumatoide no. La artritis reumatoide tiene un sustento orgánico, existe un proceso inflamatorio de articulaciones y el paciente suele definir el dolor bien, de modo bien localizado. Me duelen las muñecas, me duelen los codos, en las mañanas amanezco con menos dolor, pero con algunas mis actividades se empeora el dolor. Es decir, y uno cuando evalúa efectivamente encuentra aumento de volumen en las articulaciones, encuentra dolor a la palpación. ¿Qué patologías podrían darnos entonces dolor de larga data, pero en el examen físico o en la exploración física no encontrar alguna alteración? Y de hecho el dolor funcional es relativamente frecuente. A ver, para comenzar, fibromialgia. La fibromialgia es una patología en la cual el paciente se queja de mialgias generalizadas, puede quejarse también de artralgias generalizadas, además de
además de trastornos del sueño. El paciente despierta cansado, como si no hubiese dormido nada, a pesar de que ha completado 7 o 8 horas de sueño, pero se siente cansado, agotado, con mucho dolor, con mucha pesadez, pero cuando uno lo examina no le encuentra nada en particular. Eso, por ejemplo, eso corresponde a un ejemplo de dolor funcional, la fibromialgia. ¿Qué otro dolor de tipo funcional encontramos en la práctica clínica, en la práctica diaria? El síndrome de colon irritable, en el cual el paciente puede experimentar dolor persistente, episodios de diarrea, episodios de estreñimiento, pero cuando uno lo examina o cuando uno hace estudios funcionales no encuentra nada en particular. Otro tipo de dolor funcional puede ser la migraña. El paciente puede experimentar episodios de crisis migrañosa o puede experimentar también cefalea de larga data. Sin embargo, cuando uno le hace estudios, por ejemplo, evaluar si hay alteraciones de los pares craneales, tomografía, resonancia, no le encuentra alguna alteración estructural. O la cefalea tensional, que también puede durar varias semanas. Todos ellos son ejemplos de dolor funcional o nociplástico. El paciente experimenta dolor, es una sensación desagradable, puede durarle semanas, meses, pero cuando uno lo examina no encuentra algún sustento o alguna lesión que justifique la presencia de ese dolor. ¿Se entiende entonces a qué nos referimos cuando hablamos de dolor funcional? Sí, doctor. ¿Correcto? Bien. Otro tipo de dolor que vamos a encontrar es el dolor de tipo neuropático. Este dolor es a consecuencia de un daño sobre el sistema somatosensorial y específicamente es la lesión de los nervios periféricos. Recuerden que el dolor se transmite a través de los nervios periféricos, ya sea, por ejemplo, de la piel, del celular subcutáneo, daño al músculo, daño en los órganos, daños a las vísceras. Pero cuando hay una lesión sobre algún nervio periférico, va a generar un tipo especial o un tipo particular de dolor conocido como dolor neuropático, el cual tiene como ejemplo más conocido la neuropatía diabética, así como también la neuropatía postherpética. Los pacientes, por ejemplo, que se afectados por herpes zóster, pueden desarrollar un dolor muy intenso de tipo quemante, de tipo abrasivo o de tipo punzada, y puede ser muy, muy intenso. Y tiene la particularidad incluso, tiene las siguientes particularidades. En primer lugar, el dolor de tipo, perdón, recto. En primer lugar, el dolor de tipo neuropático suele ser continuo y paroxístico, además de acompañarse de sensaciones anormales como disestesias y alodinia. Pregunta, ¿alguien sabe qué cosa es disestesia? ¿O alguien entiende qué cosa es el término disestesia y qué cosa es alodinia? A ver, la disestesia es la percepción alterada de las sensaciones, es decir, de pronto el paciente percibe de que en un segmento de su cuerpo hay como una sensación de dolor, una sensación de fuego, una sensación quemante, pero sin embargo no hay nada en esa zona, o simplemente está sobre la zona que describe el dolor, está la ropa o simplemente alguna prenda, nada más. En general, cuando nosotros ponemos la ropa, las medias, los guantes, la polera o el pantalón, no experimentamos ninguna molestia, ¿no? Sentimos rápidamente que tenemos colocado abrigo y lo ignoramos totalmente el resto del día. Pero estos pacientes pueden colocarse una prenda sobre la zona afectada y experimentar, por ejemplo, sensación de calor, sensación de frío, que no es lo normal. Y lo otro, la alodinia. ¿Qué cosa significa alodinia? Alodinia es el término alodinia se refiere a experimentar un dolor excesivo con estímulos que por lo general no deberían provocarlo. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros toma, qué sé yo, una pluma de ave y la pasa por su mano, no va a experimentar dolor para nada. O si yo tomo, por ejemplo, qué sé yo, tomo un pedazo de papel higiénico y lo paso por mi cara, no voy a experimentar dolor. Pero si eventualmente un paciente con neuropatía toma una pluma o toma un pedazo de papel y se lo pasa por un segmento del cuerpo afectado, va a experimentar dolor. Entonces, cuando nosotros hablamos de alodinia, nos referimos a aquella sensación en la cual el paciente experimenta dolor, pero con estímulos que no deberían desencadenarlo. Entonces, los pacientes con dolor de naturaleza neuropática pueden experimentar alodinia, pueden colocarse sobre el segmento del cuerpo afectado la ropa
y experimenta mucho dolor, además de disestesias. Eso es algo característico del dolor de tipo neuropático. Y tengan en cuenta que el dolor neuropático puede ser continuo o puede ser paroxístico. Otra forma también de clasificar el dolor es como dolor superficial y dolor profundo. El dolor superficial suele ser punzante o quemante, localizado en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso. Por ejemplo, estás planchando y de pronto te olvidas o te distraes y ¡pum!, te quemas la mano, ¿no? Justo en la zona donde te has quemado es donde experimentas el dolor y lo ubicas rápidamente. O estás intentando pelar, qué sé yo, una naranja o una papa y ¡pum!, te cortas el dedo. De inmediato sangre y de inmediato identificas la zona del dolor. Fácilmente identificable. Correcto. Ese entonces es un dolor superficial, el cual nace en la piel o en las vías nerviosas sensitivas que le inervan. Y se caracteriza porque en la zona donde se ha producido el daño existe una hiperalgesia. Así, cualquiera que se quema con una plancha o cualquiera que se corta con un cuchillo, con el paso de las horas o con el paso de los días, esa zona se vuelve intocable. Hay mucho dolor cuando uno lo toca. ¿De acuerdo? Eso corresponde entonces a las características de dolor superficial. Esto para diferenciarlo del dolor profundo, el cual es vago, difícil de delimitar y que se origina en los tejidos profundos. Por ejemplo, un dolor procedente de las vías biliares, un dolor procedente de las vías urinarias, un dolor procedente del páncreas, todos ellos van a provocar un dolor a veces vago, que el paciente no lo puede delimitar. En el caso del dolor de tipo superficial, el paciente le puede señalarte el sitio de dolor con solamente un dedo. Uno le pregunta, señor, señora, ¿dónde le duele? Señáleme dónde le duele. Y el paciente te lo señala ¡poc!, con un solo dedo. Doctor, me duele acá, en Doctor, el centro del pecho. ¿Escucho? doctor, disculpe, creo que no están pasando las diapositivas, o en caso de que las esté moviendo. A ver, déjame ver. A ver, un momentito. Ahora sí se puede visualizar. Se ha quedado en la diapositiva 3. A ver, permíteme. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. En estos momentos estoy proyectando lo que corresponde a dolor neuropático. ¿Es correcto? Sí, sí, ahora sí. Mira. Ok. Mencionábamos entonces que el dolor de tipo superficial es de tipo punzante o quemante localizado en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso. Como mencionábamos hace un momento, si uno se hace una quemadura mientras plancha o de pronto, perdón, creo que hay compañeros que todavía están ingresando. Ya, correcto. Bien, como mencionábamos entonces, el dolor de tipo superficial, punzante o quemante, típicamente lo vamos a ver, por ejemplo, en el paciente o en la persona que se quema mientras plancha o mientras corta algo. Entonces, en la zona donde uno se produce la lesión o el daño, rápidamente va a experimentar el dolor y rápidamente lo va a ubicar. Y con el paso de las horas o los días, en esa zona donde se ha producido la lesión, va a aparecer una hiperalgesia, es decir, un aumento del dolor. La zona va a estar intocable. Esa es la característica del dolor superficial. El paciente puede ubicar rápidamente el sitio de donde procede el dolor. A diferencia del dolor de origen profundo o visceral, en el cual el paciente no lo puede precisar. Por ejemplo, una jeca, una gastroenterocolitis aguda, en la cual el paciente puede experimentar cólicos intestinales, pero el paciente no puede determinar o no puede señalar con un solo dedo dónde exactamente le duele. Va a abrir la palma de su mano y va a recorrer todo el abdomen indicando que el dolor que es difuso, que está diseminado por todo el abdomen. No lo puede delimitar adecuadamente. Como su nombre lo indica, este dolor se origina en estructuras profundas, más allá de la piel, más allá del cerebral subcutáneo. Otra forma también de clasificar el dolor es dolor referido, en el cual el dolor que experimenta el paciente en un segmento del cuerpo proviene de otra estructura lejana. ¿Y a qué se debe esto? Ocurre que a veces, en algunos segmentos del cuerpo, las fibras que conducen el dolor comparten vías neuronales con las fibras de los nervios somáticos que traen impulso de la sensibilidad cutánea. Es decir, en términos simples,
El sitio por donde ingresa o el segmento por donde ingresan las fibras del dolor viscerales comparten el mismo ingreso que las fibras sensitivas de la piel, como podemos ver en esta imagen que tenemos en pantalla. Nuevamente repetimos. ¿Por qué se produce el dolor referido? Porque da la casualidad que las fibras de dolor de una víscera comparten la misma vía o la misma ruta que las fibras de sensibilidad de la piel. Es así entonces que un paciente puede tener daño de alguna víscera profunda y esta traducirse en dolor en la piel, pero de una zona más alejada de esa víscera. Ejemplos: el ejemplo típico y clásico es el dolor del cólico biliar, en el cual el paciente puede experimentar dolor en el hombro derecho. El dolor por daño esplénico, por inflamación o por distensión de la cápsula esplénica, puede reflejarse hacia el hombro izquierdo, o en algunos casos dolor isquémico, el dolor de origen cardíaco, puede reflejarse o referirse hacia el epigastrio. Y así vamos a tener que algunos pacientes que vienen por dolor epigástrico en verdad están experimentando un infarto. Entonces tengan en cuenta que algunos dolores pueden ser dolores referidos, es decir, dolores que se originan en estructuras profundas alejadas, pero que se manifiestan en la piel, alejados o muy lejos de la zona de origen. Otro tipo de dolor que tenemos es el dolor de origen vascular, específicamente la isquemia arterial. Tengan en cuenta que cuando hablamos de dolor de origen vascular nos referimos única y exclusivamente al dolor, a la isquemia arterial. La isquemia venosa en general no produce dolor, la isquemia arterial sí. En este caso el dolor se produce porque al disminuir el flujo arterial se produce isquemia, y la isquemia va a conducir ¿a qué? A necrosis. Y si hay necrosis de los tejidos, se va a producir entonces un dolor muy intenso. Hay que tener en cuenta que cuando la isquemia arterial o cuando la insuficiencia arterial es aguda, se produce bruscamente por un coágulo o por una sección o por algún motivo se interrumpe bruscamente la irrigación arterial a algún miembro del cuerpo o alguna extremidad del cuerpo, rápidamente se va a desencadenar dolor muy intenso, acompañado de cambios de coloración de la piel. Ese es un punto muy importante. ¿Cómo identificamos un dolor de origen vascular? Es, número uno, un dolor muy intenso asociado con cambios de coloración en la piel. Como podemos ver en la imagen que tenemos hacia nuestra derecha, vemos dos pies, los mismos pies de un paciente, el pie derecho sin mayores alteraciones, pero el pie izquierdo tiene cambios de coloración. Este cambio de coloración es a consecuencia de una isquemia arterial, y la isquemia arterial va a generar también mucho dolor en el pie, en la extremidad del paciente. Entonces, si tenemos dolor intenso acompañado de cambios de coloración de la extremidad comprometida, eso probablemente nos oriente a un dolor de origen vascular. Bien. Una mnemotecnia muy conocida es la de Alicia. Cada vez que nosotros evaluamos a un paciente con dolor, debemos recordar esta mnemotecnia. De tal manera entonces que lo que preguntamos es, el acrónimo de Alicia refleja antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad, atenuantes y agravantes. Antigüedad, ¿desde cuándo tiene dolor, señor? Lo tengo de hace 2 horas. Estaba tranquilo en mi casa comiendo mi pollito a la brasa y de pronto, ¡ay! Comencé con un dolor intenso aquí, doctor, bajo las costillas en el lado derecho. Esa es la localización. ¿Dónde le duele, señor? Ah, sí, aquí, acá abajo. ¿Dónde me dijo que le dolía? Ah, acá, doctor, abajo de la costilla derecha me está doliendo. Señor, ¿y ese dolor se queda ahí o se va al otro lado? No, ¿sabe qué? Ahora que el dolor se me va hacia la espalda, doctor. Ese dolor es muy intenso y se me va hacia la espalda. ¿Y cómo es el dolor, señor? Arde, pica. Utilicemos términos simples y sencillos para que el paciente pueda entender. Doctor, es como si me estuviesen punzando, me estuviesen acuchillando en esa zona, doctor. ¿Y qué tan intenso es? Es bastante intenso, doctor. No, me corta la respiración, me molesta demasiado. ¿Se ha dado cuenta usted qué cosa le calma el dolor o qué cosa empeora el dolor? Sí, doctor, no es la primera vez que me pasa.
Yo cuando a veces como mucho pollo al abrazo, como en mi aeropuerto, mi chifa, me provoca ese dolor, doctor. Ah, entonces cuando come ese tipo de alimentos con grasa le duele más. Sí, doctor. Y si no comes esos alimentos, no. Yo como sano, doctor, y no me pasa este problema. Pero a veces, pues, me da, pues, se me antoja comer mi pollito a la brasa, con mi familia, con mis hijos. Y me olvido de eso, me lo como y otra vez estoy con el dolor. Entonces, toda vez que ustedes evalúen un paciente con dolor, sea cefalea, sea dolor torácico, dolor abdominal, dolor articular, no se olviden de aplicar el algoritmo de Alicia. Antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad, atenuantes y agravantes. Ojo que aquí tendremos que aumentar también síntomas acompañantes. Y la terminología de Alicia se convertiría en alicias, con S al final. Síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas acompañan el episodio de dolor? Si de pronto es dolor abdominal con náuseas y vómitos, si de pronto es cefalea, dolor de cabeza con náuseas y vómitos o con fotofobia, si de pronto es un dolor en la rodilla derecha con fiebre, por ejemplo, o si de pronto tengo dolor torácico y mucha sudoración, etcétera, etcétera. Recuerden entonces, además de Alicia, añádele síntomas acompañantes. Entonces, señor, y ese dolor que usted, por el cual viene usted, ese dolor que me dice que tiene aquí en el, bajo la costilla derecha, además tiene otras cosas más. Sí, doctor, tengo muchas ganas de arrojar, quiero arrojar y no puedo. Sí, tengo arcadas, doctor. Ok, síntomas acompañantes. No se olviden entonces de preguntar por síntomas acompañantes. Puede ser náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera. ¿Cómo evaluamos la intensidad del dolor? Existe una escala, que es la escala visual análoga, a la redundancia, aprobada por OMS, la cual es una escala numérica, en la cual nosotros podemos decir al paciente, señor, del 1 al 10, ese dolor que usted tiene allí en el pecho, ¿cuánto le pone del 1 al 10? Ah, doctor, es un dolor 4, no me molesta mucho, será un 4, pues, doctor. Señor, la pierna derecha que a usted le duele demasiado, del 1 al 10, ¿cuánto le pone? Ah, doctor, me duele 10, me duele horrible la pierna, doctor, póngame algo para el dolor, ya no aguanto. Entonces, si el paciente especifica un dolor de 1 al 3, este es un dolor leve. Si el paciente califica un dolor de 4 a 6, es un dolor moderado. Y si el paciente califica de 7 a 10, es un dolor severo. Ojo, que el EVA solamente puede ser aplicado en pacientes con nivel de instrucción adecuado, como puede ser primaria, secundaria, instrucción superior. Pero a veces pacientes iletrados o con muy bajo nivel de instrucción, a veces no te van a entender. Allí hay que buscar otras formas de objetivizar el nivel de dolor que está experimentando el paciente. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro acerca del dolor o algo que tal vez desean que se repita. Bien, tengan en cuenta lo siguiente, si es que algo no han entendido o algo no les ha quedado claro, pregunten, no tengan miedo de preguntar, chicos. ¿Ya? En la medida de lo posible, vamos a absolver todas las dudas que tengan. Y no tengan miedo, en general yo les sugiero, mi recomendación siempre es, no tengan miedo de preguntar. Así la pregunta les parezca tonta, no tengan miedo de preguntar. ¿Ya? Preferible es que se saquen la duda, a que se queden con la duda o que de pronto les den un dato erróneo. Ok, de todas maneras, si es que alguien quiere hacer una pregunta más adelante, no hay ningún problema. Me parece que alguien... Ah, sí, ok. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podría objetivizar ese dolor cuando la persona no, por ejemplo, hay personas que no saben leer y cómo lo podría, Correcto, cómo buena le podría pregunta. preguntar? Ujú. Correcto, buena pregunta. A ver, permíteme un momento. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, utilizamos algunos gráficos o algunas imágenes en forma de caritas que nos pueden permitir orientar al paciente, nos pueden permitir objetivizar el grado de dolor que puede experimentar un paciente.
Por ejemplo, déjame ver. Vamos a ver. A veces el paciente, por más que uno le pregunte, te dice, señor, ¿cómo le duele? Me duele, doctor, solamente me duele nada más. Me duele, pero ¿cómo es el dolor? ¿Como una punzada, como quemazón? Ah, no, me duele nada más, dice el paciente. Es lo único que te responde. Me duele nada más, te dice. Y a veces es complicado, es cierto. Es muy complicado a veces determinar qué tipo de dolor está presentando el paciente. Entonces, vamos a ver. Déjame ver. Déjame un momento, vamos a buscar esa escala. Denme un momento para poder mostrarles. A ver, vamos a ver, discúlpenme un ratito, vamos a ver si puedo, si se puede. Ah, ya, creo que sí se puede. Vamos a ver, un momento. Tal vez algunos de ustedes han visto también esta escala basada en caritas, en la cual el paciente puede señalar en qué nivel se encuentra el dolor. En un momento ya está abriendo la imagen para poder proyectarla. Ok, correcto. Ya, a ver, vamos a ver. Bien, esto es a lo que nos referíamos. Vamos a encontrar este tipo de escalas en las cuales solamente hay caritas y en las cuales se le puede mostrar al paciente. En pacientes, por ejemplo, con bajo nivel de instrucción o iletrados que no te pueden precisar en una escala del 1 al 10, lo que se podría hacer es colocar esta imagen que vemos en pantalla y que el paciente te diga más o menos cuando experimente el dolor cómo se siente. De tal manera que eso puede tener una traducción en cuanto a niveles de dolor. Por ejemplo, si te señala, por ejemplo, la carita que tenemos en un círculo amarillo, podría ser una escala de 4. O si de pronto el paciente identifica o se acuerda de que el dolor es muy intenso y que le hace incluso llorar o retorcerse de dolor, podría corresponder a un dolor intenso en una escala de 8 a 10. O particularmente lo que hacemos a veces es preguntarle, señor, ¿y el dolor se retuerce de dolor? ¿Usted salta del dolor? Sí, doctor, me retuerce mucho el dolor, me duele bastante, doctor. Entonces, eso objetivamente podríamos calificarlo como un dolor intenso. Recuerda que la mayoría de los pacientes sí van a poder calificar de 1 al 10, pero es cierto también que vamos a tener pacientes, por ejemplo, quechohablantes o que vienen de zonas lejanas o que tienen bajo nivel de instrucción y que a veces cuantificar del 1 al 10 resulta muy difícil para ellos o simplemente no nos entienden. Una forma entonces sería presentarle este esquema de caritas para que de esa manera nos puedan ayudar a objetivar la intensidad del dolor. No sé si con eso se ha podido responder la duda de su compañera. Sí, doctor, muchas gracias. Correcto. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta acá? Ok, entonces vamos a retornar a la presentación. Denme un momento. A ver, déjenme qué pasa, porque no me aparece la pantalla para compartir. Un momento, por favor. Ya, correcto. Ahora sí. Bien, el segundo elemento a ver el día de hoy es edema. ¿Qué cosa entendemos por edema? Es el acúmulo normal de agua y sal en los tejidos, que se produce bajo la piel o en las cavidades, ¿correcto? Entonces, entendemos rápidamente que los pacientes que presentan retención de líquido por algún motivo van a comenzar a presentar edemas. Y el líquido excesivo va a comenzar a acumularse bajo la piel
o incluso dentro de las cavidades, dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad pélvica o incluso dentro de la cavidad torácica. Y mayormente el edema suele producirse por trasvase del compartimiento intravascular hacia el extravascular. Recuerden ustedes que los compartimentos intra y extravascular intercambian líquido constantemente y se mantienen en equilibrio. Pero a veces por diferentes circunstancias puede ocurrir lo siguiente, que sale líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial en exceso y no retorna fácilmente hacia la circulación sistémica. Es allí entonces donde se va a producir los edemas y se va a traducir en aumento de volumen o hinchazón del paciente, como por ejemplo vemos en esta imagen que tenemos a la derecha, ¿no? De nuestros buenos amigos Bob Esponja y Patricio. ¿Cuáles son los dos principales mecanismos por los cuales aparece el edema? Número 1 es el aumento de la presión hidrostática y número 2 es la disminución de la presión oncótica. Aumento de la presión hidrostática, como puede verse en las situaciones de hipertensión arterial, falla cardíaca e insuficiencia venosa periférica. Y disminución de la presión oncótica, que puede verse en las situaciones de hipoalbuminemia, como pueden ser las hepatopatías crónicas avanzadas, el síndrome nefrótico, o también en la desnutrición crónica severa. Ok, tenemos una mano levantada. ¿Pueden preguntar? Doctor, Sí. sí, buenos días. Su pantalla se ha quedado en escala de EVA. Ah, perdón. Ok, vamos a ver qué está pasando nuevamente. Doctor, buenos días. Disculpe, creo que cuando no lo coloca en presentar, sí se puede ver. O sea, así nomás estaría bien y ya nosotros hacemos zoom. Porque cuando coloca en presentar no se nota cuando cambia de diapositiva. A ver, en este Por momento ejemplo, se puede ver. ahora está en presentar. Se Ya. queda en edema. Ya, correcto. Lo que pasa es que como todavía están algunos de sus compañeros ingresando, salgo para darles el acceso. Y creo que en ese momento es donde se congela la pantalla. Ya. Bueno, se supone que estas horas ya no deberían estar ingresando, se supone. Así que vamos a continuar avanzando. Espero que no haya necesidad de tener que salir de esta pantalla para permitir el ingreso de otros compañeros suyos. De esa manera se va a mantener el orden, ¿correcto? En estos momentos me confirman si se sigue proyectando, si se está proyectando la diapositiva de edema. Sí, doctor, está en edema. Bien, como señalábamos entonces, el edema es a consecuencia del acúmulo anormal de líquido bajo la piel, en el tejido celular subcutáneo o en cavidades, como puede ser cavidad torácica, cavidad abdominal o cavidad pélvica. Los dos principales mecanismos son aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Aumento de la presión hidrostática, como se ve en el contexto de falla cardíaca o insuficiencia venosa periférica. Disminución de la presión oncótica, como puede verse en el contexto de hipoalbuminemias secundarias a falla hepática crónica severa o síndrome nefrótico, solamente por mencionar algunos ejemplos. ¿Qué es lo característico del edema? En primer lugar, vamos a encontrar un aumento de volumen que puede ser localizado en una extremidad de alguna parte del cuerpo o un aumento de volumen generalizado de todo el cuerpo. Los pliegues de la piel se van a borrar, vamos a encontrar tumefacción o aumento de volumen, ya mencionado hace un momento, vamos a encontrar un aspecto liso y brillante de la piel y finalmente podemos encontrar, aunque no en todos los casos, signo de Godet o fovea. Creo que todos ustedes han tenido oportunidad de ver edema. El grupo, por ejemplo, que estuvo rotando conmigo ha tenido oportunidad de ver varios casos de edema y en casi todos los casos han podido observar lo que se ha mencionado. Aumento de volumen, brillo de la piel, signo de Godet, pérdida de los pliegues de la piel, etcétera, etcétera. Como podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla, la fovea se produce al momento de deprimir la zona edematosa con la yema de los dedos y al momento de retirarlo queda una huella. Otros signos sugerentes de edema. A veces el edema no se visualiza con tanta facilidad y a veces demoramos en hacer el diagnóstico. ¿Cómo podemos sospechar que un paciente está experimentando edema si de pronto aumenta de peso, pero no hay una causa que lo explique? Es decir, el paciente no ha hecho ningún cambio en su actividad física, no ha hecho ningún cambio en su dieta y sin embargo comienza a aumentar de peso. De pronto el paciente le indica de que los anillos que se ponen en la mano le quedan más apretados o le dejan marca, o de pronto uno examina al paciente, le pone el estetoscopio en el abdomen o en el pecho o en la espalda y de pronto queda marcado,
O el paciente se queja de que en las tardes o en las noches los zapatos o el calzado le queda mucho más apretado. A veces los edemas no son fáciles de identificar, a veces uno tiene que buscar signos indirectos de edema. Por otro lado, ¿cuándo se evidencia clínicamente los edemas? Cuando hay una retención de al menos 4 litros de líquido. Si el paciente comienza a retener al menos 4 litros de líquido, comienza a haber retención o visualización de los edemas. ¿Y cuál es el primer sitio donde suele verse los edemas? Es en las zonas de declive, en este caso en región sacra. Creo que alguien quería preguntar algo. Ok, continuemos entonces. Los edemas pueden ser edema duro, edema blando, edema inflamatorio y no inflamatorio, edema localizado y edema generalizado. Un ejemplo de edema duro es el edema linfangítico. La mayoría de los edemas de origen cardíaco, de origen renal, suelen ser blandos, pero el edema de origen linfangítico por obstrucción de vía linfática suele ser un edema duro. Otro edema de características duras o no blando suele ser, por ejemplo, el del mixedema, que se ve en los pacientes con hipertiroidismo. Podemos tener edema inflamatorio y no inflamatorio. Es decir, por ejemplo, de pronto a alguien se tropieza o de pronto tiene un accidente y se lastima el tobillo o la pierna, toda una pierna, y de pronto va a haber aumento de volumen. Ese es un edema inflamatorio. ¿Por qué? Por lesión de tejidos o por lesión de vasos sanguíneos. Y por otro lado, vamos a tener edemas localizados y generalizados. Por ejemplo, este es el ejemplo de un edema localizado correspondiente a un cuadro de celulitis. El paciente con celulitis va a experimentar dolor, rubor y aumento de volumen de la zona afectada. Este es un ejemplo de edema inflamatorio. ¿Por qué? Porque acá hay un proceso inflamatorio secundario a una infección bacteriana de piel y partes blandas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un edema localizado correspondiente a una trombosis venosa profunda. Como vemos rápidamente, la pierna izquierda de la paciente tiene mucho mayor volumen que la pierna derecha. ¿Esta consecuencia de qué? De una trombosis venosa profunda. Este es un ejemplo de edema no inflamatorio. Y finalmente tenemos el edema generalizado. En el edema generalizado debemos tener en cuenta lo siguiente. Toda vez que veamos a un paciente con edema generalizado, eso corresponde a una patología sistémica. Suele ser patologías graves, severas. Cuando vemos a un paciente con edemas en todo el cuerpo, derrame pleural y ascitis, eso tiene un término que es anasarca. Y la anasarca o el edema generalizado puede ser a consecuencia de enfermedades como, por ejemplo, neoplasia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico o, por ejemplo, desnutrición severa, como es el típico caso del kwashiorkor, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta entonces que si nosotros evaluamos a un paciente con edemas generalizados, por lo general eso traduce enfermedades sistémicas y por lo general traducen enfermedades graves. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Tengan en cuenta entonces que los edemas suelen presentarse, todos los edemas son por acúmulo de líquido o por trasvase del líquido del intravascular hacia el espacio intersticial. Cualquiera sea la causa, se va a traducir a aumento de volumen, aumento de peso del paciente, si es un edema generalizado, o aumento del segmento afectado si se trata de un edema localizado. Este aumento de volumen puede estar acompañado o no de eritema, puede estar acompañado o no de calor local, puede ser duro o blando, pero en todos los casos los edemas comparten una característica en común, que es el aumento de volumen. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Ok, correcto. Entonces, ¿me confirman si en pantalla tenemos semiología de la fiebre? Sí, doctor. Correcto, muy bien. Muy bien.
Cuando hablamos de fiebre nos referimos a una elevación anormal de la temperatura por encima de 38 grados por factores internos o externos. Eso quiere decir que la fiebre puede ser provocada por factores internos y también por factores externos. Clínicamente, fisiológicamente, tengamos en cuenta lo siguiente. En todos nosotros siempre hay un discreto aumento de temperatura en las noches. Nuestra temperatura corporal sigue un ritmo circadiano. Así, en las tardes noches, nuestra temperatura suele ser ligeramente mayor que en las mañanas. Y la fiebre, por lo general, sigue el mismo patrón. Por ello es que la mayoría de las veces la fiebre suele aparecer tarde-noche. Los pacientes que presentan con fiebre o con síndrome febril pueden experimentar lo siguiente: facies rubicunda o enrojecida, una facies dolorosa, pueden experimentar taquicardia, taquipnia, cefalea y mialgia. Si alguno de ustedes ha presentado en algún momento de su vida temperatura de 38, media 39, además de la temperatura caliente de la piel, va a experimentar también fastidio, malestar, cansancio, taquipnia, a veces puede sentir palpitaciones o taquicardia. El modo más adecuado de evaluar la temperatura corporal de un paciente es con el dorso de los dedos. Cuando uno quiere evaluar la temperatura de algún segmento del cuerpo, se toca con el dorso de la mano, y específicamente con el dorso de los dedos. No se usa la palma de la mano. ¿Por qué? Porque el dorso de la mano, específicamente el dorso de los dedos, tiene mejor sensibilidad para discriminar entre las temperaturas entre uno y otro segmento del cuerpo. Eso téngalo en cuenta. Por eso ponemos este gráfico en el cual debemos hacer hincapié nuevamente en que la temperatura corporal o la temperatura de un segmento del cuerpo se evalúa con el dorso de los dedos. Y para ser más específico, con el dorso del dedo mayor o dedo medio. Confirme, por favor, si hemos cambiado de diapositiva. No, doctor. Está en semiología de la fiebre. Ahora sí. Muy bien. Ok, nuevamente estamos proyectando otra diapositiva. Sí, ahora sí cambió. Muy bien. Así como hemos mencionado que la temperatura cambia a lo largo del día, también vamos a observar cambios de diferencia de temperatura entre varones y mujeres. Por lo general, las mujeres tienen una temperatura un poco mayor que los varones, y por lo general, la temperatura de los adultos jóvenes es mayor que la de los adultos mayores. Y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Confírmeme si hemos cambiado de gráfico. Está en el primer gráfico. La PPT 19 está. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si no salgamos. Ya, correcto. Entonces, semiología, como mencionamos hace un momento, la temperatura corporal va a variar también en función de la edad. Así vamos a observar que los pacientes más jóvenes tienen una temperatura mayor con respecto a los adultos mayores. O en términos simples, los adultos mayores tienen temperatura menor que los adultos jóvenes. Muy bien. La fiebre puede ser brusco, como es el caso de las neumonías, o puede ser insidioso, como es el caso de patologías como fiebre tifoidea o tuberculosis. Además, la fiebre puede tener curvas febriles, los cuales pueden indicarnos, pueden orientarnos hacia una u otra patología. Vamos a tener, por ejemplo, fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente, fiebre éctica o séptica o en agujas y fiebre recurrente. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, que la fiebre continua es el paciente que experimenta fiebre experimenta fiebre a lo largo del día, pero entre uno y otro la variación es menor a 1 grado centígrado. Por ejemplo, el paciente en la mañana presentó 38,2 y en la tarde, 39,2 y en la tarde tiene 39,8. Después, al día siguiente, experimenta temperatura de 39,3 y en la tarde experimenta temperatura de 39,7. Esas variaciones de temperatura son menores a 1 grado centígrado. Eso entonces se conoce como fiebre continua y esto es característico, por ejemplo, de enfermedades como fiebre tifoidea, tifus y fiebre medicamentosa. Si por el contrario observamos fiebre cuyas temperaturas varían más de 1 grado centígrado, eso se conoce como fiebre remitente. Es decir, el paciente experimenta un día temperatura de 37,8, al día siguiente 37,2,
y de pronto sube bruscamente a 38,5. Al día siguiente baja a 37 y después por la tarde sube hasta 39. Son variaciones amplias de temperatura, superiores a 1 grado centígrado. Eso entonces se conoce como fiebre remitente. Por tanto, fiebre continua, variación de temperatura menor a 1 grado centígrado. Fiebre remitente es aquella en la cual la variación de temperatura es mayor a 1 grado centígrado e incluso el paciente puede regresar a temperatura normal. Fiebre intermitente. Hay momentos en los cuales el paciente regresa a temperatura normal, pero rápidamente va a temperaturas muy altas. Como podemos ver en esta imagen, de pronto el paciente está con 36,5 y bruscamente pasa a 39,2. Al día siguiente baja la temperatura a 37 o 36,8 y de pronto bruscamente sube hasta 39,5. Y nuevamente retorna a un basal y nuevamente se eleva hasta 39,5. Son grandes variaciones de temperatura en poco tiempo. Esto, conocido como fiebre intermitente, es propio de las infecciones biógenas, de los linfomas y de la tuberculosis miliar. Es muy importante determinar el patrón de fiebre de un paciente, ya que nos puede orientar a diferentes patologías. Como vemos, en el caso de la fiebre intermitente, esta puede ser a consecuencia de infecciones biógenas, linfomas o tuberculosis miliar. Y una fiebre de características interesantes es la fiebre éctica o fiebre en agujas, en la cual el paciente puede tener variaciones muy amplias de fiebre. De pronto el paciente está con 37,2 y sube rápidamente hasta 41 grados, baja nuevamente la temperatura y nuevamente sube de modo brusco hasta 40 grados. Como pueden ver ustedes, parece que hiciera picos de fiebre, picos muy altos de fiebre. Esto es lo que se conoce como fiebre éctica o fiebre en agujas, que pueden verse también en el contexto de neoplasias o también en el contexto de abscesos hepáticos. Y finalmente tenemos la fiebre recurrente, en la cual el paciente puede tener varios días de fiebre alternado con días afebriles. El ejemplo típico es el paludismo o la malaria, en la cual hay tercianas y cuartanas, es decir, el paciente hace fiebre por 3 días o por 4 días, para después de ello pasar varios días sin fiebre y nuevamente se vuelve a repetir los episodios de fiebre de 3 a 4 días de duración. Eso también puede verse en el contexto de pacientes con linfomas. Ahora, tenemos este gráfico. Esta fiebre, por ejemplo, esta imagen que tenemos en pantalla, ¿a qué tipo de fiebre podría corresponder? El paciente tiene, por ejemplo, el día 17 tiene 36,8 y para el día 15 sube hasta 39. Después baja nuevamente y vuelve a subir hasta 38 y después vuelve a bajar y vuelve a subir nuevamente hasta 39. ¿Qué tipo de fiebre correspondería a esto? Y esta es la línea de base. ¿Qué tipo de fiebre podría ser? Sería fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente. Miren que regresa a temperatura normal algunos días. Acá regresa a temperatura normal y después brusca, vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Qué tipo de fiebre creen que es? Intermitente. Muy bien, todos estamos de acuerdo en que es fiebre intermitente. Ok, sí, efectivamente, corresponde a una fiebre intermitente. Hay momentos en los cuales la temperatura corporal llega a lo normal. Y finalmente, este gráfico, observen, este paciente, sobre todo en los últimos días, comienza a experimentar temperaturas de 38, 39, e incluso llega momentos en los cuales llega hasta 40 grados de temperatura. Bruscamente sube hasta 39 y al día siguiente bruscamente sube hasta 40 grados. ¿Este qué tipo de fiebre podría corresponder? ¿A cuál de todas las variedades se parece? Esto corresponde a una fiebre éctica o una fiebre en agujas. ¿Ya? Estos dos ejemplos que hemos mostrado son de pacientes reales que han estado hospitalizados en el pabellón 2 primero. Finalmente, tenemos acá la bibliografía para que ustedes también puedan revisar y corroborar toda la información correspondiente. Y no sé si hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro.
Ok, si es así, entonces yo les agradezco su tiempo. Hemos tratado de hacerlo lo más corto y conciso posible. Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo y los invitamos siempre a revisar toda la información disponible. Para eso le damos también las fuentes para que de esa manera puedan corroborar. Si es así, entonces yo les agradezco y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor.